Efectivamente, la descarbonización del parque edificado se ha convertido en una prioridad, pero eso no significa que no sea un reto también, ¿no? Y es una prioridad y además es una responsabilidad, porque el impacto que tenemos como sector de edificación en relación a la cantidad de emisiones, que bueno, estamos en el torno del 40% de las emisiones que se producen, son consecuencia del sector inmobiliario, del sector de los edificios, pues evidentemente yo creo que con esos objetivos que tenemos en Europa de descarbonización a 2050 y los objetivos intermedios también, bueno, que están bastante cercanos a 2030, y si queremos alcanzar esa meta tenemos que actuar. Entonces, no podemos mirar para otro lado y, por supuesto, lo considero una prioridad. Y es una prioridad, pero como decía también, es un gran reto, porque el reto está en que tenemos que ir a un cambio de modelo, un modelo, un cambio disruptivo del modelo del sector de la edificación y de la construcción, donde tenemos que tener como punto de partida la reducción de los impactos ambientales, no solamente del CO2, sino de otras cuestiones como puede ser la generación de residuos o el uso del agua, ¿no? Y yo creo que esto, pues claro, tiene como consecuencia que tengamos que actuar de otra manera, ¿no?, a la hora de proyectar nuestros edificios. Yo creo que realmente nuestro objetivo debe ser conseguir un parque edificado, unas ciudades altamente eficientes, que estén alimentadas con energías renovables, que estén basadas en el concepto de economía circular, y también creo que es importantísimo que pongan en valor en el componente social de la vida de las personas, ¿no? Y de alguna manera pues hacemos ese círculo, ¿no?, de lo que es la sostenibilidad en el componente medioambiental, social y económico. Bueno, yo creo que las cifras lo dicen todo, ¿no? Casi la mitad de los inmuebles que tenemos de uso residencial en España están construidos antes de 1980. Esto significa que no tienen pues ningún tipo de aislamiento, ni no se consideraba esa parte de aislar los edificios para que no consumieran energía. Creo que es del orden de 1 millón de viviendas que se encuentran en estado muy deficiente o ruinoso en España, ¿no? Eso significa bueno, pues imagina la cantidad de viviendas en las que hay gente que además está viviendo, que está en las condiciones muy malas. El 80% de los certificados energéticos registrados están en la letra E, F o G en cuanto a emisiones de CO2. Yo creo que la primera carencia, desde luego, sería la falta de confort de los edificios, como consecuencia también el alto consumo de energía y de emisiones de CO2. Esto tenemos que solucionarlo. La cuestión de la rehabilitación energética o integral de los edificios es prioritaria. Pero yo creo que también tenemos otras carencias, aparte del tema energético, de la eficiencia energética, que como puede ser la accesibilidad de los edificios. Creo que es del orden de 25% de edificios que son realmente accesibles a todos sus niveles. Y no hablo solamente de accesibilidad física, sino de otro tipo de accesibilidades cognitivas, etcétera, que creo que también son muy importantes. La aplicación del diseño para todos creo que es una prioridad en base a una carencia que tenemos. Otra de las carencias que yo veo y que creo que cada vez va a ser mayor es el tema de la gestión de los residuos. ¿Cómo integramos todo este tema de la circularidad dentro de los edificios para poder, pues lo que queremos hacer todos, ¿no? Pues un poco organizar nuestros residuos para de alguna manera poder reciclarlos o recuperarlos, y cómo vamos con este modelo de economía circular, pues diseñar los espacios y el tratamiento de todos estos residuos. Una que yo creo que también es muy importante y que realmente creo que es una gran carencia, que es la falta de digitalización de nuestros edificios. Creo que tecnológicamente hay muchísimas soluciones que ya están probadas, que sería muy interesante poder aplicar a los edificios, para tener edificios que estén conectados, que sean inteligentes, que podamos medir nuestras acciones, que podamos obtener resultados y, como consecuencia del análisis de los datos que tengamos, pues poder hacer las cosas mejor, ¿no? Y ser más eficientes y más sostenibles. Y luego ya por último, y también como arquitecto, y un poco también es una llamada a la reflexión sobre el diseño. Creo que tenemos una carencia en la reflexión sobre el diseño de nuestras viviendas,
y la búsqueda de nuevos modelos arquitectónicos y de diseños de ciudad. Creo que estamos viviendo con modelos que no corresponden al siglo XXI y a los retos que tenemos, ¿no? Y yo creo que ahí pues, hay mucho que hacer porque desde mi punto de vista el diseño de los edificios es la clave inicial para resolver la mayoría de todas estas cuestiones. Pues respecto a la tercera pregunta que me planteas, si debemos de cambiar nuestra forma de mirar y entender el edificio. Como comentaba antes, yo creo que es necesario un cambio de modelo, un cambio de modelo disruptivo del sector de la construcción y la edificación, pero también es necesario un cambio en nuestra forma de mirar y entender el edificio y su impacto. Tenemos que, de alguna manera, interiorizar que nuestra vivienda forma parte de un edificio, de una comunidad, de un barrio, una ciudad, un país, un planeta, y que formamos parte de un todo y que nuestro impacto afecta a todo el sistema. Entonces, yo creo que habría que añadir al concepto de valor inmobiliario el concepto de valor sostenible e impacto ambiental de nuestros edificios, ¿no? Que muchas veces no lo consideramos. Yo creo que también es necesario de alguna forma, porque de verdad que creo en ello, crear una comunidad edificatoria, comunidad energética para conseguir que, porque es verdad que nosotros solos, formando parte de un edificio, quizá no podamos hacer mucho, podamos hacer una parte, pero lo importante es que realmente esas comunidades y esos edificios consigan de forma coordinada reducir los impactos, ¿no? Creo que, por ejemplo, tener instalaciones comunes, conectar los edificios para poder obtener pues, beneficios unos de otros, tener más implicación social, más conexión, más sensibilización entre las personas. Y también yo creo que de alguna manera, y aunque suene extraño, creo que el mejor uso del espacio público, el que realmente podamos utilizar el espacio público para hacer cosas más allá de tener coches, pues creo que también sería muy interesante. Entonces yo creo que sí, que tenemos que, en nuestro país tenemos que tener un cambio, quizá en otros países tengan esa visión más clara, ¿no? Pero bueno, queda mucho por hacer, pero es apasionante, o sea que nada, a por ello. Desde el Grupo Tomarer, pues llevo trabajando, creo que ya son casi 22 años, 21 años, con temas relacionados con sostenibilidad, energía y nuevas tecnologías en los edificios y en las ciudades. Y de verdad que he visto evolucionar a los agentes del sector desde negativo o cero, digamos, hasta ahora, que yo creo que nos encontramos en un momento en el que todos los criterios ESG, los criterios medioambientales, sociales y de buena gobernanza están en la estrategia de todas las empresas, bueno, me atrevería a decir de los gobiernos, de la sociedad en general. Y no solo eso, la evolución ha hecho que lo consideremos una oportunidad incluso a nivel económico, ¿no? Que lo consideremos como el lugar al que tenemos que dirigirnos para nuestro desarrollo económico y de inversión, ¿no? Yo creo que esto es una buena noticia. Yo de verdad que soy muy positiva, lo veo cada día, trabajo con muchas empresas, hablo con muchas personas y creo que la evolución ha sido enorme. También gracias a cuestiones como puede ser la taxonomía europea, digamos, que está permitiendo que se generen estándares de medición para la inversión y la financiación sostenible, donde se establezcan pautas a seguir y yo creo que de cara al futuro casi todos los proyectos que van a recibir financiación e inversión van a tener que tener estas características. Con lo cual yo creo que la economía ya va por ahí, cuando la economía va por algún lugar, entonces la evolución va a ser rápida. Bueno, por lo que yo he visto también hemos pasado del cuánto me va a costar ser sostenible y eficiente y quién lo va a pagar, que era la frase pues, de hace 10 años, a cuánto me va a costar no serlo y qué hago con un producto que se genera obsoleto, que se queda obsoleto en el mercado. Y esa es la situación en la que estamos ahora, todo el mundo está en ello, hay gente que está más evolucionada, digamos, a un nivel superior, otros más medios, pero bueno, está ya en todas las estrategias, con lo cual, pues muy bien, o sea, un cambio positivo y una evolución que creo que ha sido lenta, pero que conociéndonos como país va a ir muy rápido a partir de ahora.
Los medios de comunicación yo creo que juegan un papel clave. Es verdad que no solo nosotros podemos resolver estas cuestiones, pero yo creo que tenemos una responsabilidad, la hemos tenido a lo largo de todos estos años, de transmitir las buenas prácticas, intentar de alguna manera profesionalizarnos para poder hacer que las personas y los profesionales que nos lean puedan entender de qué va esto. Y lo que pasa es que en ocasiones es complicado porque el mensaje a veces no está muy claro desde dónde parte la información, y es verdad que hemos pasado unos procesos en los que muchas cuestiones, como por ejemplo pues cuando surgió el concepto de edificio de energía casi nulo, pues no había definición, ¿no? Y hemos ido trabajando. Entonces yo creo que los medios de comunicación jugamos un papel fundamental, como ya he dicho antes, y creo que tenemos que ser objetivos de alguna manera, ¿no? O sea, es importante, por supuesto, dar opinión, etcétera, etcétera, pero también es verdad que es importante transmitir de forma coherente y correcta las cuestiones, y sobre todo una cosa que creo que es súper importante, intentar dar información que permita entender que esto es una cuestión global, ¿no? Que no solamente de temas, elementos únicos, que bueno, que es un poco como era al principio, ¿no? Pues hablaba, y sobre todo de aclarar los conceptos, pues lo que es arquitectura bioclimática, lo que es sostenibilidad, etcétera, etcétera. Bueno, es una responsabilidad también, pero yo creo que tenemos que, por supuesto, contribuir, porque estamos todavía, aunque ya estamos acercándonos a un punto en el que realmente creo que la acción es la parte fundamental, estamos todavía en un proceso de sensibilización que creo que es importante continuar. Y insisto, el tema de buenas prácticas, poder transmitir lo que hacen los demás, ver que esto es posible, creo que es un rol que los medios de comunicación debemos jugar, ¿no? Para transmitir estas cuestiones. Bueno, yo creo que fallamos en todo normalmente, ¿no? Por supuesto en el mensaje, porque un poco hablar de cómo solucionar el mensaje, pues yo creo, desde mi punto de vista, yo creo que el mensaje, que normalmente debe partir de entes neutros, yo creo que el mensaje, por ejemplo, que pueda dar la administración o que puedan dar responsables de acciones de gobierno o políticas, es muy importante. Y entonces yo creo que ahí, por ejemplo, se podría aplicar se podría dar un mensaje donde la transparencia real de las consecuencias de lo que va a ocurrir fuera mayor, que hubiese un mensaje coherente también a largo plazo, ¿no? Y por parte de la administración, que no sean mensajes que de alguna manera se limitan a 4 años o cuestiones que van variando de un año a otro. Yo creo que esto es un camino hacia 2050 que no debemos ser coherentes en esa ruta. Otra cuestión que creo que es un error es que en muchas ocasiones, o mejor dicho, lo quiero poner en positivo, creo que deberíamos evitar la ideologización política de las acciones que es necesario llevar a cabo para cumplir esos compromisos que ya están adquiridos, que no son opcionales y que bueno, pues que hay que hacerlos sí o sí, ¿no? Entonces esto no es una cuestión de ideologías, es una cuestión de compromisos y de cuestiones que tenemos que cumplir para luchar contra el cambio climático. Y también creo que muchas veces, como comentaba también antes, se va a cosas como muy concretas y se olvida que esto, lo que tenemos que tener es un entendimiento global del problema, ¿no? O de la cuestión. Entonces creo que esto no es una cosa de un sector ni de dos, es una cuestión de todos los sectores, desde pues la edificación, por supuesto, pero todo lo que tiene que ver con la energía, la movilidad, la alimentación, la cultura. Entonces yo creo que ese entendimiento global del problema es lo que de alguna manera está faltando, porque muchas veces al sectorizar el mensaje por parte tanto de los emisores como de los medios, el receptor muchas veces, si no le toca de alguna manera esa parte sectorizada, no entiende cuál es el mensaje. Entonces yo creo que el entendimiento global del problema, el pensar que es algo que nos afecta a todos, da igual lo que hagamos y donde estemos,
es lo que considero que se debería de alguna manera trabajar y transmitir, ¿no? Yo creo que, y lo digo muchas veces en charlas o conferencias que doy, hay que dejar de sectorizar tanto y hay que hibridar mucho más, porque ahora mismo, por ejemplo, el sector de la edificación no puede trabajar de forma independiente al sector de la energía o el de la movilidad o el de otras cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar para coordinar todas estas acciones que se hagan en los sectores, ¿no? Y por supuesto también unificar lobbies que sabemos que son muy potentes en muchos sectores. Muchas veces la potencia de un lobby hace que mensajes de sector lleguen de una manera prioritaria o más clara a la sociedad, y quizá nosotros en el sector de la edificación, como tú bien decías, somos más técnicos y tenemos más dificultad general para comunicar, para llegar al usuario final o al ciudadano, ¿no? Porque estamos acostumbrados pues, a trabajar con nuestras cuestiones técnicas y tal, que evidentemente no llegan a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, sobre todo, entendimiento global del problema y poder explicar las cosas con transparencia para que la gente vea las consecuencias reales de lo que va a pasar si no actuamos. Sí, totalmente. Y bueno, hay que apuntar que en la situación que nos encontramos actualmente, creo que es un buen momento para poder transmitir un mensaje en el sentido de qué consecuencias está teniendo nuestra alta dependencia energética, cómo nos va a afectar todo esto, cómo nos están diciendo que no consumamos energía, pero imaginemos un parque edificado que sea de consumo de energía casi nulo, donde realmente tengamos unas renovables que nos puedan aportar la energía necesaria y donde no tengamos que depender de energías fósiles externas como pueden ser el gas o el petróleo. Un país que hubiera hecho los deberes y que se hubiera preparado para esto en este momento pues estaría muchísimo menos afectado. Y yo creo que también hay mensajes que pueden ser interesantes también transmitir desde el punto de vista económico, porque muchas veces las personas a los mensajes de economía y de todo lo que puede afectar a su situación económica pues están más atentos. En una situación como la actual, donde tenemos una deflación, bueno, me parece que va a continuar y donde realmente, por ejemplo, aquellas personas que afortunadamente tengan ahorros o aquellos que vayan a poder obtener una subvención, creo que el hecho de invertir en rehabilitación de nuestros edificios y de nuestras viviendas, considerando que las viviendas van a continuar incrementando su valor, pues es muy positivo. Yo creo que el dinero que puedes tener ahorrado en el banco se va a desgastar, vas a perder valor, pero si tú lo inviertes en tu vivienda o como propietario que alquiles en las viviendas que tengas para alquilar, vas a incrementar el valor de tu patrimonio de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues puede sonar mercantilista, pero también es un mensaje que creo que hay que transmitir, ¿no? Entonces, un poco intentar buscar esos mensajes para que la gente vea los beneficios de poder hacer esto, aparte de que no hay alternativa. O sea, que es que hay que hacerlo porque si no conseguimos reducir la temperatura en ese 1,5 o 2 grados, pues realmente nos va a afectar mucho. Parece que no, pero sí. Y ya viendo la situación de todo lo que está pasando, creo que la gente, cuando le están diciendo que el cambio climático va a suponer que se va a incrementar el agua en los océanos, que va a subir el nivel del mar, que va a haber más efectos adversos en cuanto a la climatología, pues yo creo que ahora ya sí que se lo creen, porque después de todo lo que estamos pasando, pues evidentemente va a ser así. Ojalá no, porque yo creo un poco en esa predicción de futuro. Yo soy positiva, realista, me refiero. Todos tenemos que hacer lo que podamos para conseguir este objetivo y bueno, yo es lo que estoy haciendo desde hace un montón de tiempo, vosotros también desde Green Council, pero muchísimas personas que ya se han puesto en marcha. Entonces, creo que ahora mismo no tiene ningún sentido que no pensemos que esto va a ser así. Y tiene que ser así porque de ello depende, pues que no voy a decir nuestra supervivencia como planeta porque suena muy rimbombante, pero depende de que sigamos viviendo en una situación de confort y donde, sobre todo, los que menos recursos tienen puedan seguir viviendo en unas condiciones dignas,
creo que es el objetivo, ¿no? Y de una sociedad en la que todos podamos vivir y tener una calidad de vida digna. Yo creo que sí, tenemos que pensar que la obra nueva de alguna manera está ya más o menos clara, o sea, tenemos que todos los edificios que se construyen desde el año 2020 ya tienen que ser de consumo de energía casi nulo. La incorporación de las renovables en estos edificios ya es obligatoria. Se está haciendo una apuesta con los fondos europeos Next Generation, pero bueno, en los próximos años por la rehabilitación. Creo que cuando empecemos a coordinar todas estas cuestiones y salgan las convocatorias y realmente el engranaje se ajuste, esto va a ser, pues se va a rehabilitar, o sea, no tiene sentido que no se haga, con lo cual yo creo que ahí también se va a lograr reducir. Creo que toda la investigación, la inversión, la apuesta está yendo por este tipo de cuestiones, como pueden ser pues, materiales más sostenibles, todo lo que tiene que ver con la energía circular, economía circular. El tema de la gestión del agua ya está en casi todas las agendas porque se está viendo que... Y yo creo que es que parece que no, pero en 10 años se pueden hacer muchas cosas. Estamos hablando de 2030, pero a 2050 estamos hablando dentro de 20, 28 años y eso es mucho tiempo y nos da tiempo a hacer muchas cosas. Yo creo que sí, es que no tiene sentido que no, porque ¿qué vamos a seguir actuando como ahora dentro de 28 años? Y luego aparte el desarrollo tecnológico que se está produciendo es enorme. Creo que hay cosas que nos van a sorprender y que van a contribuir indudablemente a que consigamos ese objetivo. Y estoy hablando, pues, insisto, en temas de digitalización, de cómo van a funcionar nuestras ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Yo soy positiva porque confío en que todo el mundo tiene este objetivo y me consta, por lo menos en los entornos en los que yo me muevo, que es así, a que sí, lo conseguiremos. Hay que pensar que lo vamos a conseguir porque si no, no tiene sentido el trabajo que estamos haciendo, ¿no?